Gracias, hermanos, por la lectura. Ojalá que alcancemos a recordarnos frases, nombres, para que se nos haga más fácil la lectura. Aquí tenemos, como en el 13 dice, cantar alabanzas, que he puesto énfasis para mostrar que son tiempos buenos. Y luego se menciona Sión. Y hay varias cosas que tenemos que tratar de organizar aquí en este capítulo, porque queremos saber quién está hablando, a quién se le está diciendo, a quién se le dirige. Y no lo vamos a usar, no vamos a usar este capítulo como lo usamos hace como 4 o 5 semanas que estábamos estudiando el capítulo 42, porque los primeros 6 versículos del 42 y los primeros 7 del 49 están muy iguales, pero ahí me atoré porque en el capítulo 42 nos lleva al Nuevo Testamento y dice, esto se cumplió por medio de Jesús. Aquí el 49, estamos libres para poner todo el capítulo en su propio contexto. Empezando en el versículo 1, estamos hablando de algo no muy simbólico, sino que quién es el que está hablando, nos va a la buena explicación del tiempo y a quién se está refiriendo. Como dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está diciendo? Bueno, a quién se le está diciendo es obvio. Costas y pueblos lejanos. En el uh, versículo 6 son las naciones, son los postreros de la tierra. A esa gente se le está dirigiendo ese mensaje. Pero dice en el versículo 1, Jehová me amó desde el vientre. Entonces, yo pensé que era el propio profeta que está diciendo, Dios me amó antes de que naciera, me amó para hacer este trabajo, pero no es Isaías, sino que es Jehová, le está diciendo a Israel, Israel está diciendo a las costas, miren todo el mundo, mi Dios partó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, me tuvo por memoria. Y luego vuelve a repetir cosas, y en el versículo 3, Israel está diciendo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El profeta está nada más como un micrófono, pero Israel es el que está hablando y está diciéndole a las costas, a las naciones, le está diciendo, mira, Dios me ha escogido a mí. No es una persona singular, sino que a mí, Israel, me ha escogido y se va a glorificar en mí y va a dar un mensaje a todo el mundo. En el versículo 1, cuando dice, Jehová me amó desde el vientre, yo había pensado que es el principio de Israel. ¿Y dónde vamos a acomodar el principio de Israel? Podemos decir, bueno, podemos irnos hasta allá, hasta la promesa de Abraham, porque Jacob, Israel, salió de Abraham. O nos podemos ir a, al nacimiento de Jacob y de su hermano Isaú. Pero a mí se me hace que se está refiriendo a el nacimiento de Israel, no necesariamente el nacimiento de esa persona, sino que el nacimiento de esa nación. Y mi comentario es de que Israel tiene su nacimiento, tiene su vientre en Egipto, porque ahí es cuando se llegó a conocer que se ha levantado una gente, se ha levantado un Dios nuevo en el mundo. ¿Cómo, cómo que se ha levantado un Dios nuevo? Sí, se ha levantado un Dios nuevo allá en Egipto. Es un Dios que es Dios de los esclavos y ha humillado a Egipto y se ha dado a conocer y tiene un trabajo. En el, en el versículo 5 se vuelve a repetir, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. No es una persona, no nos vamos a confundir
que el profeta Isaías está diciendo que me formó desde el vientre para ser su siervo. Sí lo formó, ¿verdad? Sí lo llamó. Jeremías puede decir lo mismo, porque Dios le dijo, desde el vientre yo te amé. Pero aquí está hablando de una gente, yo te he llamado. Pero todo esto, Israel se lo va a estar explicando a las naciones, para que ellos puedan entender que Dios tiene algo con Israel que va a favorecer a los gentiles. Ahí en el versículo 5, me acordé de Oseas capítulo 11, sin perder el campo, en el 49, en Oseas capítulo 11, versículo 1, nada más vamos a leer un versículo para ver si podemos entender que se está refiriendo al nacimiento o el vientre que le dio luz a esta gente, simbólicamente. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Bueno, cuando Israel era muchacho, ¿cuál fue ese tiempo? No, sabemos que el símbolo no se está refiriendo en el tiempo que Israel estaba joven y le robó la primogenitura a su hermano. No estamos hablando de ese tiempo. Estamos hablando cuando él era muchacho, cuando estaba jovencito. Está hablando de la gente en Israel, digo, en Egipto. Están para nacer, están jovencitos. Israel es un muchacho. Y lo ahí dice en su sinónimo, la segunda parte del versículo 1 dice, y de Egipto llamé a mi hijo. No llamó a uno, sino que llamó a su hijo Israel, que vienen siendo como 2 millones de personas. Pero parece que está hablando de uno. Y aquí en uh, el versículo 5 empieza a dar una explicación Israel. Israel está diciendo a las costas, a los pueblos lejanos, está diciendo, Jehová, el Dios de los cielos, me dijo a mí esto. Dice, el que me formó desde mi vientre, en el versículo 5, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob. O sea, Israel va a hacer volver a Jacob. Parece que es como confundido, pero no es simplemente por medio de la predicación, por medio del llamamiento, el mismo Israel va a jalar a los que están en cautiverio. Israel salvado va a llamar a Israel perdido. Y lo puedo explicar de esa manera, como los primeros cristianos eran judíos. Y en las primeras predicaciones, sabemos que Pablo y Bernabé, judíos, fueron a llamar a los gentiles, pero primero iban con los mismos judíos que estaban perdidos. Judíos están llamando a judíos. Y aquí Israel está diciendo, Dios me escogió a mí para llamar a mi misma gente de cautiverio. Ahí menciona en, uh, en varios sinónimos. El primero dice en el versículo 5, para hacer volver a él, a Jacob, 1, y para congregarle a Israel, 2. El versículo 6 dice, para levantar las tribus de Jacob, 3, y para restaurar el remanente de Israel. Y el versículo 6, Dios le está diciendo a Israel, Israel le está contando al mundo, mira, Dios me dijo esto que es poco lo que te ha dado, te voy a dar mucho más. No nomás te voy a dar el privilegio de poder llamar a tu gente, de poder restaurarlos para atrás a mí, sino que te voy a dar por luz a las naciones. También te voy a dar a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ahí podemos decir, bueno, ¿cuándo sucedió esto? ¿O cuándo va a suceder esto? Porque estamos concentrando en la gente que está oyendo este mensaje. ¿Cuándo va a suceder esto? Y cuando pasa el tiempo, podemos decir, ya está sucediendo esto. Pero en el capítulo 42, cuando tratamos con esto, con la luz de las naciones, nos fuimos a la escritura del Nuevo Testamento y dijimos, bueno,
quizás en el tiempo de Jesús es cuando se va a cumplir esto. Y mencionamos que en el tiempo del anciano Simeón, cuando recogió al niño, dijo, este es luz de las naciones. Y ya nos concentramos desde ese tiempo a creer que la luz de las naciones se cumplió en el tiempo de Jesús. Pero vamos a dar una recorrida a lo que hemos leído y nos vamos a dar cuenta que es cuando vinieron de cautiverio. En el versículo 7, así ha dicho Jehová. Jehová le está diciendo a Israel para que Israel le diga a las costas y a los pueblos lejanos, los que no han conocido a este Dios, que Dios quiere traerlos. Le dice ahí que es el redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, porque en ese tiempo Israel va a ser menospreciado, el abominado de las naciones, ese es Israel, siervo de tiranos, ese es Israel, están en cautiverio. Cuando se den cuenta y se verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel que está escogido. Y luego me ha ido, varias veces me he ido al capítulo 2, que todas las naciones van a venir a Jerusalén, van a venir a ese monte, van a venir a adorar a Jehová. Ese es el llamamiento de lo que se está refiriendo aquí en el capítulo 49. Y luego cuando dice aquí en el versículo 8, el tiempo aceptable que oí y en el día de salvación te ayudé. Nosotros pensamos, bueno, ¿cuándo fue ese día? No, pues claro, vamos a decir en la venida de Jesús, porque no le podemos fallar ahí, pero no está hablando de esa salvación. Está hablando de la salvación del cautiverio, porque la segunda parte del versículo 8 le dice, te guardé, te guardaré y te daré por pacto por pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Yo te voy a ayudar para que vuelvas de tu cautiverio a heredar asoladas heredades. Esas asoladas heredades es el tiempo que quedó Jerusalén, Judá, la tierra de Israel, quedó completamente asolada. Y tengo unas escrituras para probar este punto de que Israel, o sea, la tierra de Israel, quedó completamente desolada. Y ahí tenemos unas palabras bien fuertes en el versículo 19. Tu tierra devastada, arruinada y desierta. Así quedó, así quedó. Quisiera que fuéramos nomás a la segunda de Crónicas, capítulo 36, y como historia se recordó esto como historia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 19 a, al 21, que es lo último de las crónicas de ese pueblo, porque después de esto, pues se acabó ese pueblo por un rato. Versículo 19, el autor dice, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ya nos hemos referido a eso varias veces uh, cuando, cuando fue la venida de Ciro. Todo esto para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado su reposo, porque todo el tiempo que de su asolamiento reposó. ¿Por qué? Porque no la trabajaban. Dios le quitó el agua, quedó desierta, quedó completamente arruinada por 70 años, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y eso lo habíamos leído en el capítulo 5 de Isaías, en los principios del estudio hace como un año. En el capítulo 5, cuando Dios le llama la atención y le dice a los vecinos de Jerusalén, y le dicen, pongan atención de lo que ha hecho mi gente. Y como diciendo, ¿qué sería bueno hacer con esta gente?
que no me ha hecho caso. Isaías capítulo 5, 5 y 6, dice ahí, versículo 4. Y le está hablando a los vecinos de Jerusalén y de Judá, toda la gente que está alrededor, que ha mirado la infidelidad de Israel. Y el versículo 4 del capítulo 5 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que me diese uvas, me dio uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré a mi viña. Jehová está hablando, y la viña es su gente. Y le voy a decir, esto es lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Eso, ese es el estado de los 70 años de Israel. Mandó a los ángeles o mandó a sus siervos a que no le den agua, túmbele todos los cercos, que quede completamente desolada. Entonces se miró poco triste la tierra. Y lo miramos, me adelanté al capítulo 62 del mismo libro Isaías, capítulo 62 del 1 al 4. Dice ahí, por amor de Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se, se entienda como una antorcha. Entonces verán las gentes su justicia. Las gentes, pues, es el mundo, va a mirar, mira, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo en esa tierra? Y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, porque sí, estaba desamparada y estaba desolada, sino que serás llamada Hefsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. ¿Cuándo sucedió esto? Aquí dice que la tierra quedó desamparada, pero va a volver el esposo. Ese es el símbolo que con el tiempo lo vamos a poder entender claramente. Y luego también quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 33. No va para entender que este es el tiempo cuando la tierra está desamparada y el cautiverio está ya esperando su salvación. Y Israel está diciendo, fíjate lo que está haciendo Dios en este tiempo, pero es el tiempo del futuro. En Isaías capítulo 33, el versículo 9 dice, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Son los árboles grandísimos que están allá en el Líbano. Sarón se ha vuelto como un desierto. Y Basán y el Carmelo son lugares hermosos allá. Fueron sacudidos. Y luego quiero comparar con el capítulo 35, 1 y 2. Dice ahí, el subtítulo del capítulo dice futuro glorioso de Sión. Pero no dice cuándo. Y muchos piensan que el futuro glorioso de Sión fue en el tiempo de Jesús. Y hay muchos que piensan que todavía no llega ese futuro glorioso de Jerusalén. Pero aquí dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, los mismos pueblos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Toda esta destrucción de Jerusalén lo está hablando Isaías cuando está bien paradito el templo. Entonces la gente está pensando, bueno,
¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Y cuáles son las señas que va a haber para saber cuándo va a ser la recuperación? Entonces ya empiezan esos números de 70 años que lo menciona Zacarías, lo menciona a Jeremías, lo menciona Daniel, lo menciona Isaías, todos mencionan ese tiempo. Entonces no podemos mirar esa recuperación allá hasta el tiempo de Jesús, porque está limitado por medio de los 70 años. Después de los 70 años, entonces va a florecer todo de nuevo. Para atrás en el capítulo 49, en versículo 9, todo esto está sucediendo para que ellos digan a los presos, salid. ¿No? Pues salid de dónde? Pues de las cárceles que han estado en el cautiverio. Y los que están en la oscuridad, mostrados. En los caminos, Dios se los va a traer para acá y los va a venir cuidando. No tendrán hambre, ni sed, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará, los va a traer. En el versículo 13, que he mencionado varias veces desde el capítulo 12, versículo 1, que esta es la señal de que ya llegaron esos tiempos. ¿Cómo? En gozo y en canto, cantar alabanzas a los cielos. Cielos, alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes. Fíjate, está hablando de los cielos, está hablando de la tierra y alabanza, oh montes. Y en otras partes hemos mencionado de que cuando van a volver, los árboles van a dar aplausos a la gente que está llegando. Entonces todo eso va juntando y va uno calculando el tiempo, pues ¿cuándo está sucediendo esto? Isaías lo está hablando de mucho tiempo en el futuro, pero son señales que se van a mirar para que puedan decir, ya se está cumpliendo la visión, la mayor parte de la visión que nos habló Isaías hace mucho tiempo. Isaías ya va a estar muerto, Jeremías ya va a estar muerto, Ezequiel ya va a estar muerto. El único que va a estar vivo en ese tiempo va a ser Daniel, que alcanzó a mirar la destrucción y la reconstrucción. Él fuera como un testigo de ojo de todas estas cosas, porque él estaba vivo en este reino. Y habíamos mencionado el versículo 14 y el 15 tiempo atrás, cuando en aquel tiempo, cuando ya ha pasado toda la esperanza de que los salven, son los años 40, 50 y 60 del cautiverio, cuando ya se murió la gente que venía con un ambiente de que vamos allá a estar en un tiempo, pero Dios no nos va a abandonar. Pero ya muere esa generación. Y la otra generación dice, Sión me ha dejado Jehová, ya me dejó. El Señor se olvidó de mí. Ese es el mismo Israel que está en cautiverio que está diciendo, ya se olvidó de mí. Pero responde Jehová y responde no en símbolos, sino que en una verdad. ¿Se olvidará a la mujer del que le dio a luz para no compadecerse del hijo de su vientre? Pues claro que no, eso no sucede. Pero aunque sucediera, que es muy raro que la mujer se olvide del hijo de su vientre, no se olvida. Es algo que viene desde el corazón. Aunque ella se olvida, si llegara a olvidarse ella, yo no me olvido. Y lo menciona algo para animarlos. Fíjense, he aquí, en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. La presencia de Dios dice, yo estoy mirando sus muros. Los muros es la protección de Sión. Yo estoy mirando tus muros, están delante de mí todo el tiempo. No me he olvidado de ti, pero sí tienen que pasar por este castigo. Tiene que hacer una limpia. Lo más bonito de esto, y voy a hacer una pregunta en lo que leímos del 19 a al 21, porque alguien está haciendo una pregunta. ¿Quién engendró esto? ¿De dónde?
vinieron estos? ¿Dónde estaban estos? Alguien está haciendo preguntas. Y, y yo pienso que con el tiempo ya para este tiempo sospecho que hay hermanos y hermanas que se han seguido el estudio que se está refiriendo a alguien. A ver si me la pueden contestar. Dice ahí, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. O sea, quedó asolada, no había gente allí, no había, no había siembra, no había fruto. Y así como había dicho Abacú, si la higuera no florece, si no hay animales en los corrales, porque es exactamente lo que pasó, se acabó todo. Es una tierra completamente desolada, pero ahora la tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos. ¿Oídos de quién? Estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo me muera. O sea, dame campo. Somos muchos. Y dirás en tu corazón, ¿quién engendró esto? O sea, quién es el que está preguntando en su corazón? ¿Quién está pensando eso? ¿Quién engendró esto? Yo había sido privada de hijos y estaba sola. Ahí tenemos un género femenino. Yo estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió esto? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Ahora, si alguien me puede contestar, ¿quién está haciendo esta pregunta? Y cuando nos contesten esa pregunta, nos vamos a dar cuenta que amarra todo el capítulo y amarra toda la visión de Isaías. ¿Quién me puede decir que está preguntando esta pregunta? ¿Quién engendró esto? Se vale de todo. Yo sé que a mí ya se me hizo claro, pero puede ser que a unos no se les ha hecho claro. Es femenina. Pues puede ser que me equivoque, hermano, pero creo que es Jerusalén. Ahí está. Es Sión. Es Sión. Es que los símbolos se van juntando y se van juntando con realidades y va uno haciendo las conexiones y es la mujer de Dios, pues, Sión. Es la esposa de Dios. Ya no se va a llamar desamparada, sino que se va a llamar desposada. ¿Por qué? Porque el esposo volvió a juntarse con Jerusalén, lo volvió a consolar. Sí, es Jerusalén, es Sión. Y Sión está diciendo, ¿quién trajo esto? Yo, me dejaron sola, pero no es una persona, sino que es una área, es Sión, es el lugar de Dios que está diciendo esto, porque de repente está llegando la gente, y Jerusalén, o Sión está diciendo, sí, ¿quién trajo esto? ¿Quién le dio luz a esto? ¿Dónde estaban estos? Pues estaban en cautiverio, estaban ahí en cautiverio. Y luego el 22 dice, he aquí, yo tenderé la mano a las naciones, yo los voy a llamar de allá, y a los pueblos les levantaré bandera, o sea, va como en guerra. La bandera representa a la gente que está peleando, cada quien tiene su bandera. Entonces, con la bandera le está diciendo a las naciones, tráigan los míos, los que son míos, démenos. Entonces, vamos a llegar a una conclusión de que este es el regreso del cautiverio y le está dando un gozo grandísimo a Sión, pero Sión representa la gente que va a estar allí y, y lo hace en símbolo fuerte. Estrecha está este lugar, dame campo. No lo está diciendo en una manera mala, sino que está diciendo, mira todos los que somos, me que eran como 46,000 que volvieron. Así es que era un grupo bastante grande para hacer algo impresionante. ¿Y esta gente dónde viene?
el Dios de ellos, los ha rescatado. Aún así, cuando todo eso se está hablando, Dios le dice, yo sé que están pensando que es imposible para que suceda esto. Y lo hacen una pregunta en el versículo 24. ¿Será quitado el botín del valiente? No es negativo. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? No se puede. Se puede. Pero Jehová dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer eso. Entonces, cuando empieza a suceder eso, que para nosotros la explicación es la venida del rey Ciro, que dio el decreto que vamos a reconstruir Jerusalén, vamos a levantar el templo y vamos a dejar ir a su gente. Ciertamente, el cautivo será rescatado el valiente, pero no va a ser una cosa en forma de guerra. No va a ser con dinero, no va a ser con don, sino que simplemente Dios va a entrar en el corazón de esta persona y le va a decir, suelta, suelta a mis cautivos. Y pero lo dice como es algo imposible, ¿verdad? Quitar el botín del valiente o quitar el cautivo del tirano. Cosas imposibles. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y salvaré yo a tus hijos. Y eso se puede decir que se está diciendo en el tiempo cuando las cosas están completamente perdidas. Y así va a pensar Israel. Por eso dice en versículo 14, me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. Y le está diciendo estas cosas al profeta para que lo escriba, para que si alguien tiene acceso a estas palabras, pueden decir, Dios no nos ha dejado. Este castigo tiene su tiempo y nosotros merecemos más que el castigo que nos ha dado Dios, pero no nos ha dejado. Va a llegar el tiempo que vamos a volver, pero pocos, eran pocos. Y eso me da a entender de que nosotros, si no, si no estamos cultivando la palabra, en poquito tiempo se nos va a olvidar de la misericordia de Dios y vamos a sentirnos desamparados. Pero si estamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es igual, Dios sigue siendo misericordioso y nunca, nunca nos va a abandonar. Y dice ahí que a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes. También ellos van a tener su castigo. Pero el, los principios de este capítulo, Israel está diciendo, Dios me ha dicho a mí que ustedes tienen un beneficio cuando nosotros vuelvan para atrás después del cautivo. Y en el versículo, me parece que era el versículo 7, se levantarán príncipes y adorarán a Jehová. Van a reconocer. Y podemos mirar en los libros de Nehemías, Esther, uh, que están los Daríos, está Artajerjes, está Ciro, está Suero, todos estos alcanzaron a reconocer que Israel tiene un Dios bien poderoso y que ese Dios es el único Dios que hay. Entonces la gente tiene que entregarse a ese Dios y dejar sus dioses. Y uno piensa que qué bueno que fuera así, pero no, no somos así. Esa generación quizás se entregó, porque hubo tiempo en el tiempo de Esther, que mucha gente del mundo, de las costas, de los pueblos lejanos, se convirtieron a judíos, se entregaron, y es el mismo tiempo de del regreso del cautiverio en el capítulo 39. No, no les voy a quitar más de su tiempo, pero quizá la semana que entra vamos a tocar un poquito más en el capítulo 50 de lo mismo, pero con diferentes símbolos. Gracias por su atención y gracias por la lectura y por el comentario y por la respuesta. Gracias. Gracias, Gladko, por la bonita enseñanza. Si hay algún comentario o alguna pregunta o algo que no estén de acuerdo con Gladko, como él dice, pueden hacerlo en este momento.